JP The Webby es un rapero japonés conocido como Lil Wright hasta 2016 y es un tipo que con una sola canción consiguió lo que buscan todos: llamar la atención de la escena al completo. Bienvenido a Asian Music, JP de Fer. Hoy, Chow Webby de Gomenne. No me sale. No me puto sale. ¿Cómo, Respecto a su nombre, JP The Webby, JP viene de Japón y Webby significa, en el argot callejero, juvenil, hip hopero, se ve, significa pues único, fresco, nuevo, webby, ondulado. Bueno, entonces vendría a significar algo así como el japonés guay. Es público también que su novia es la modelo irlandesa / japonesa Nina. ¿Y qué, no? Ya. En 2017 lanzó la extended play Webby Tape, que incluía el tema Chow Webby de Gomenne, que se traduciría como "Lo siento, soy muy webby". Bueno, también incluía un remix, una versión de esta canción con Salu, el rapero de Sapporo. Esta segunda versión lo petó en el circuito hip hopero de Tokio y se volvió viral. JP aprovechó muy bien el impulso que le dio esta canción y se ha consolidado con 2 álbumes. En 2020, Life is Webby, y en 2021, Webby Tape 2, sacándole todavía jugo, aprovechando el éxito de la Webby Tape original, la primera. Por cierto, si te gusta el vídeo, ¿qué haces que no estás suscrito? ¿O si lo estás? ¿Sí? Vale, ok, no digo nada. ¿Le has dado a la campanita? Tolón, tolón. La canción que vamos a ver hoy es el remix, es la versión con Salu, el rapper de Sapporo, Hokkaido. ¿Por qué? Pues porque me gusta mucho más y porque creo que la original, Chow Webby de Gomenne, sí es cierto que tiene, evidentemente, la idea fundamental, ¿no? O sea, el concepto original de la canción está en Chow Webby de Gomenne, pero en el remix yo creo que se explota de verdad el verdadero potencial de este ritmo. Creo que el remix tiene la vuelta de tuerca que necesitaba la canción para ser un verdadero temazo. En el vídeo veremos a JP The Webby con Salu y con los colegas y con unas tipas ahí moviendo el culo, pasándolo guay, molando, con cochazos, en fin, siendo joven en la noche. Por cierto, antes de empezar, quiero avisar que JP The Webby tiene un estilo estético que lleva hasta las últimas consecuencias. A ver, cosa que me parece perfecta, ¿vale? Lo que pasa es que a mí no me cuadra mucho. Esto es entre incómodo y muy incómodo. Bueno, tiene un estilo estético que a mí no me cuadra. En un principio pensé, bueno, esto es porque eres un puto viejo, pero no es cierto, porque a mí me encantan Lil Cherry y Gold Buddha. Y es cierto que el estilo estético de Lil Cherry y Gold Buddha es bastante más heavy, es bastante más transgresor que el de JP The Webby. Es simplemente que a mí no me cuadra. Entonces el vídeo, a nivel estético, bueno, pero eso no quita que considere que es un temazo. Trap japonés, máxima producción. Vamos a ver el vídeo y, sobre todo, a escucharlo. Así que me pongo los auriculares. Ya os comentaré durante el vídeo qué es lo que me chirría o... Bueno, me dejo de chachara. Y le damos al Tokyota Play. Tic. Tac. Este que aparece en primer plano con gafas, no sé quién es un colega. Ese es JP. Este es Salu. Bueno, ahora señalo mejor. Ese es JP The Webby. Chow Webby de Gomenne, sorry for my ladies. 今まで見たことないこのタイプ。Chow Webby de Gomenne, Chow Webby de Gomenne,
最近入りトラップもう割ってきてるダブ俺のマインドでラップこれがウェビのスタンス目が全てエンブージ聞いて踊るプシ次は俺のニューシーで踊るホミはチャーリーどういどういどうい行く今だってなんで遠帰らない今俺の刀見ろ目のイチャペのヒロいらないものペッペッペッ切り捨ててくところだからルカメ迎えに来ちゃう馬から部下に手には金のクラムだから見てる夢はもうそこにだから俺は歩くしっかり横の仲間下の仲間上の仲間連れて今は夢の半ば俺の墓場それはここだでもまだ死ぬわけにはいかないから今はできることは波に乗ってなすがままなすがままなすがままなすがまま超エビでごめんね Sorry for my ladies 今まで見たことないこのタイプ超エビでごめんね超エビで¡Pausa! A ver, ¿qué es lo que no me cuadra? Es que, si os fijáis, hace el 100% de los gestos que estarían en un catálogo de gestos de trap. Que si el poronguito este, que si el dab, que ya está más viejo. Bueno, el tema tiene unos años. Se disculpa que el dab esté ahí, ¿no? Pero todo este rollo es como muy exagerado, ¿sabes? O sea, no hay ni un solo gesto que haya quedado fuera. Deja uno por lo menos sin hacer. Bueno, ya veréis que Salu es bastante más relajado al respecto. Y las tomas en el metro, bailando con las tipas detrás, ¿qué quieres que te diga? No las hubiera puesto. ¡Sigamos! Salu! とてもウェビだろベビなぜかわかんないけど俺の周りにいつもヘビ自然とカルト的あの子の部屋はできんねマジでごめんねウェビで俺のことが好きなのこのまま割りるでクレイジー奇跡や夢がフォロー描けば実現すぐあとはとことん細かく書く爽やかだけど無事服を変えてまるで別人みたいに歩く No new friends とか言うてる人たちにとても妙フレン金ならばフルは遠で俺がどれくれ彼まこうねん君が知らない俺をプレゼン何も知らないタレント崩れブリせ黙れわかめだったらそこで見てろバカめ超エビでごめんね Sorry for my ladies 今まで見たことないこのタイプ超エビでごめんねてか全てがキラキラしててごめん超エビでごめんね Sorry for my ladies 今まで見たことないこのタイプ超エビでごめんね Me encantan las gafas de Salu. 超エビでごめんね超エビでごめんね超エビでごめんね Yo creo que no me gusta el baile y eso porque soy un abuelo. 超エビでごめんね Ese choque final de manos, un poquito cringe. Bueno, da igual. La letra, la verdad es que no tiene mucha sustancia, o sea, es puro vacileo. Yo molo, tú no, bueno, ni siquiera el tú no, yo molo mucho y ya está. El rap es así, a veces hay mensaje y a veces simplemente es yo la tengo más grande que tú. Lo que sí hay es un par de referencias, una de JP y otra de Salu. Por ejemplo, JP en un momento dice, escuchando y bailando el Bad and Bougie de Migos. Evidentemente se refiere al Bad and Bougie que hizo Migos con Lil Uzi. Y es curioso porque fue el tema que pilló Miyachi, el de Wakarimasen, ahí tenéis el enlace al vídeo. Bueno, fue el tema que pilló Miyachi para hacer una versión que a mí me gusta más que la original, o sea que entiendo que este tema debió pegar, aparte de internacionalmente, especialmente en Japón. Bueno, no sé, JP de Webby hace una referencia al tema aquí, Miyachi pilló la base para hacer su propio Bad and Bougie, y luego Salu... No puedo más. Vale, y luego Salu dice, yo soy Drake y él es McConnen, el JP. Bueno, esto se refiere a I Love McConnen, un rapero que sacó Tuesday en colaboración con Drake. Y entiendo que tiene cierta lógica que se equipare Salu con Drake y a JP lo equipare a I Love McConnen porque tanto Drake como Salu, por lo menos en el momento de la canción, estaban más consolidados en la escena que McConnen en el caso de Drake y que JP en el caso de Salu, que eran raperos pues que no habían tenido tanta envergadura.
por decirlo de alguna manera. En una entrevista, JP The Webby comenta que el hip hop está pegando muy fuerte en Tokio y que ya no son el rock y el pop lo que dominan las listas. Yo siempre he dicho que asocio el hip hop a Corea, ya que surgió a finales de los 90 con Drunken Tiger y hasta hoy, y el rock, debido al Visual Kei que pegaba muy duro en los 90 en Japón, a Japón, ¿vale? Pero esto está cambiando, el hip hop se está expandiendo por todo Asia, como bien demuestra este canal, y bueno, eso dice JP que lo puedes notar fácilmente caminando por Shibuya. La próxima vez que me dé un paseo por allí, me quedaré con la copla. Él se ha propuesto asentar el hip hop en Japón y para eso está haciendo colaboraciones con artistas pues de otros géneros. Por ejemplo, Junior Chef, Oswald, también conocido como Orkuma, no sé cómo se pronuncia, Singriu o Hiyadam, entre otros. Y por supuesto con raperos. El tema de hoy era con Salu. Y no solo quiere conectar el hip hop con otros géneros, sino también la escena hip hop japonesa con la escena hip hop de otros países de Asia. En base a ese deseo, ha hecho colaboraciones con artistas, por ejemplo, CK de Corea, Nick the Real de Taiwán y Sono One de Malasia. Dice: muchas de las personas que me rodean, mis amigos, aquellos con los que trabajo, son de diferentes razas y etnias. Creo que es bueno traer a Japón a más personas del extranjero con diferentes culturas. De hecho, tiene un tema llamado Luis 8, que en japonés se leería Rui Hachi, que celebra la figura de Rui Hachimura, un jugador de baloncesto negro japonés que juega en la NBA, en los Washington Wizards. Le gusta conectar con gente, con diferentes culturas, tiene un espíritu internacionalista. JP The Webby te puede gustar más o menos su estética, como es mi caso, pero es un buen tío, no juzgues a un libro por la portada. Y por hoy, ¡ya está! Nos vemos next time. Doble beso.